soy el artesano Néstor Blanche, estamos en San Javier, provincia de Santa Fe. Esta es mi casa, mi taller, y soy una persona que ya está, no sé si los tramos finales, pero tengo muchos años de artesano, como artesano y como docente artesano, como maestro artesano. Bueno, mi trabajo, si bien ahora estoy con el tema de la arcilla nuestra, que vemos acá, por ejemplo, es un trabajo hecho en arcilla y troncos de árboles nuestros, ¿no? La arcilla, yo siempre digo, desde que nace hasta que muere el Paraná tenemos arcilla, y nosotros estamos en la zona, ¿no? O sea que hay arcillas muy plásticas, hay arcillas que no son tan plásticas, pero también se pueden utilizar. Dentro de esta zona que nosotros llamamos el Albardón Costero, ¿no? Que es la zona que costea el Paraná. El Albardón Costero nuestro, por ejemplo, es de Santa Fe de Reconquista, toda esa zona que está entre el Saladillo dulce y amargo y el río San Javier. Es un albardón donde nosotros hacemos en cualquier lugar de ese albardón un pozo que se puede utilizar para un baño o si no vamos más profundo, para sacar agua. También se puede utilizar esa arcilla. Lo que nosotros decimos, todo el albardón tiene una capa de humus que es la tierra negra. Pasando esa tierra negra, ahí sale una arcilla rojiza. Esa arcilla se puede utilizar. Y más para abajo sigue saliendo arcilla con más plasticidad, pero lo que pasa es que la arcilla muy plástica, por ahí hay que agregarle otras cosas porque en el horno, o sea, sufre una explosión, una rajadura, y también el proceso de secado hace que la pieza se achique bastante. Entonces hay que agregarle, yo he trabajado con agregados de arena durante un tiempo, agregado de, ahora estoy utilizando polvo de ladrillo, chamote, como le llaman. Eso es muy bueno, más cuando se va a hacer una pieza grande. Bueno, en la cocción hay muchas formas de cocinar. Se puede hacer simplemente, si el tiempo no es muy húmedo o muy ventoso, se puede hacer una cocción a cielo abierto, como le llaman. Es simplemente hacer un círculo de leña, ¿no? Calentar las piezas dentro de ese círculo cuando se prende el fuego, y después arrimarle leña, y bueno, la pieza se cocina, porque para cocinar una pieza cerámica, el tema es saber cómo se da la temperatura. No se puede dar una temperatura de golpe porque sufre una explosión. Esto, por ejemplo, si vemos esta pieza, ¿no? Que es bastante gruesa, va a llevar un tiempo. Acá nosotros la vemos seca, pero adentro hay humedad. Y hay que esperar un tiempo que esa humedad salga de adentro. Y después, cuando hacemos la cocción de la pieza también, ¿no? Tenemos que hacer el proceso que se le llama deshidratación, deshidratar la pieza. Una vez que la pieza está deshidratada, entonces sí se le da mucho más calor para que
se transforme en cerámica. Y ese proceso se utiliza dentro de lo que yo os decía, la cocción de cielo abierto o adentro de un horno también. Es lo mismo. Una cocción de una cierta cantidad de piezas puede llevar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, depende de cómo esté cargado el horno o depende del tamaño de la pieza. Puedo utilizar calcinas, puedo utilizar pinturas que vienen ahora. En realidad no me gusta pintar mucho. Pinto si el cliente me pide la pieza pintada. Pero si no, le doy colores con arcilla. Con la misma arcilla porque la arcilla roja o la tierra colorada, que tiene mucho óxido de hierro, da un color más rojizo. Y la que no tiene, hay arcillas que son grises y claritas, no tienen óxido de hierro y eso sale más claro. Entonces se hace esa combinación de... El engobe en realidad se hace colando una arcilla sobre una tela y es como una pintura que se da con un pincel fino. Una vez que la pieza está terminada, se hace la parte fina, ¿no? Y yo a veces, la mayoría de las veces le doy un cepillado con cerda, ¿no? Para que se alice la pieza. O si no, utilizo barritas de teflón también, para que, más cuando es una pieza utilitaria donde un recipiente que va a contener un líquido. Hay muchas técnicas que por ahí el tiempo no me da para... pero sí las conozco porque las he visto en otras comunidades, más al norte, donde la gente se dedica más a la alfarería. A mí me gusta mucho trabajar con la fauna nuestra, la parte religiosa y lo utilitario. Y investigar también con lo que se encuentra, que por ahí yo le pregunto a los profesionales, a los geólogos, le digo, son piezas que son muy antiguas y que van más allá de Mocoví, de pueblos anteriores, ¿no? Al Mocoví. Y me interesa mucho las figuras que tienen, preguntar los significados. Eso se encuentra mucho en esta zona. La cerámica es, no sé, es dentro de todos los rubros artesanales, es el que te da la posibilidad de un campo creativo muy amplio. Sí. Porque con otro material tenés un límite, pero la cerámica no, te da todo desde, no sé, un cacharrito para tomar agua hasta una gran obra de arte.
Hola, soy Norma Blanco, ceramista de Alto Verde. Hace 20 años que trabajo con la arcilla de acá, que la saco del lado de la costa, de la parroquia. Ahora estoy haciendo utilitaria, que es lo que más está a la venta en la feria. Lo quemo en el horno a leña. Sí, lo construí yo, como lo enseñó Tusi en el taller de La Guardia. Yo lo hice más grande. Y acá quemo todas mis piezas. Con ladrillo común, con arcilla del lugar. Esta es la capacidad que tiene. Yo cuando encuentro arcilla soy feliz. Y lo único que hago es eso, hago la arcilla, me encanta, amo. Ajá. Y la amo desde la Mantovani, porque ahí fui donde la conocí, digamos, la arcilla negra, la parte de escultura. Yo fui a la Universidad Católica al taller San José Obrero y bueno, ahí estaba con Silvina Iturraspe. Al segundo año la conocí a Margarita, que ella nos enseñó a levantar la pieza por chorizo y a terminarla, culminándola, pintándola, ¿no? Uniendo. Y cuando vi los libros, porque los libros de la cerámica precolombina me enamoré. Yo cuando vi esas imágenes yo dije, yo quiero hacer esto. Después de ese año yo seguí, saqué fotocopias de todas las imágenes precolombinas y empecé sola después, figura. Estuve un año en la Corredón y ahí también he llevado esas imágenes precolombinas que yo las hacía en miniaturas también, llevé y ahí vendí algunas y algunas me quedaron, ¿no? Y en eso justo la iba a romper, como ya no iba más la Pueyrredón, me quedé con algunas cosas rompí y justo que le iba a romper la dejé, una estatuilla era, que después cuando ingresé al taller de La Guardia se la mostré a Juliana y me dijo no, y ahí ya quedó esa y empecé a trabajar para los premios más. Sí. Hola, soy Roberto Acosta, soy de Alto Verde. Bueno, trabajo con la cerámica. Bueno, comencé en la Escuela de Arte Juan Mantovani, donde ahí se trabajaba distintas disciplinas y en el área de cerámica fue mi primer comienzo, digamos, con el material. Que se trabaja con la arcilla blanca, se buscaba el diseño con la propuesta de los profesores, que esta es una muestra de ese trabajo, de esa búsqueda. Y posteriormente, por una invitación, me acerqué al taller de cerámica de La Guardia, en el cual empecé a trabajar lo que son los animales de la zona. Bueno, acá se trabajó con la forma de los animales, con incisiones,
buscando ese modelado de la figura, que remitan al animal. Bueno, con todo lo que fui aprendiendo en el taller de cerámica de La Guardia. La arcilla la saco de la misma guardia, que es muy plástica, muy maleable, que permite, digamos, trabajar con todas estas formas y de este modo. Soy Juliana Frías, nací en Concordia, Entre Ríos, rodeada de río. Me apasiona la cerámica desde hace ya más de 20 años. Me vine a Santa Fe a estudiar en la Escuela de Arte. Ahí fue donde me aproximé desde la Cátedra de Historia del Arte a todo lo que es la cerámica precolombina. Desde que vi esas piezas me interesó investigar sobre las técnicas y las formas que representaban estos artesanos de una manera tan delicada y tan natural. Por eso me dediqué a la cerámica, decidí profundizar en todo lo que tiene que ver con la tecnología cerámica, es decir, que yo me acerco al arte cerámico y a la investigación. Por eso hace ya 20 años que estoy en el taller de cerámica artesanal de La Guardia, transmitiendo todo aquello que aprendí desde los inicios con mi primer maestro, Jorge Fernández Chiti, y después de mucha gente que aportó a que yo tuviera una mirada muy precisa sobre todo lo que es las técnicas y las formas de las culturas nuestras del litoral, en este caso del litoral santafesino, con una relación muy de ida y vuelta con el Museo Etnográfico de Santa Fe. Bueno, esta serie de piezas donde yo, digamos, parto de una temática, porque siempre me gusta partir de alguna temática, y acá tenían que ver lo que dijimos, los arquetipos, en este caso los arquetipos religiosos. Pero a mí me pasó que yo en Argentina, capaz que generalizo mucho, pero bueno, he visto poca imaginería en cerámica, hay imaginería por ahí en madera, en otros materiales, pero en cerámica no. Por ejemplo, a mí siempre me impactó y me encantó el arte popular, la artesanía popular brasilera, la artesanía popular mexicana. Entonces, cuando me puse a trabajar los arquetipos religiosos, me fui, digamos, fijando y viendo la manera de representar que tenían estos artesanos populares de Brasil y de México, donde aparece mucho color, y ya levantar la temperatura de cocción de la arcilla local, ves que quedan más naranja, pero bueno, estas piezas tienen 2 cocciones, o sea, son piezas bastante elaboradas, entran 2 veces mientras que las tradicionales, estas que yo retomo técnicas tradicionales, es baja temperatura, o sea, queman a menos de 900 grados, van una vez al horno y después las ahumo un poco. Estas ya van 2 veces al horno, están pintadas con engobes, donde yo trabajo también con otros pigmentos colorantes más, digamos el azul, el amarillo, que son calcinas,
y toda una pátina le doy después en una segunda cocción, que es el cobre, que se va a meter en todas las texturas y va a resaltar lo escultórico de la pieza, digamos, dándole luces y sombras, y también resaltando los ornamentos en incisiones que tiene. Entonces me encanta trabajar mucho, o sea, cuando yo me entusiasmo con los trabajos minuciosos, con el trabajo, como hacen los artesanos, ¿no? El artesano tiene técnicas que son elaboradas, que tienen sus secretos, que tienen su tiempo, y bueno, me gusta trabajar mucho tiempo en una pieza. Todavía no logro sintetizar mucho. Y lo bueno que apareció la figura humana, bueno, acá empieza la figura humana, lo escultórico, y una forma, yo creo que con una impronta mía, ¿no es cierto? Cada una de las vírgenes, esta es la Virgen de Guadalupe, la morenita, esta es la de Satanudos. Voy tomando, fijándome en los atributos, en toda la iconografía de cada una de las vírgenes, el significado que tiene, y por eso después trabajé también los arquetipos del tarot, o sea, de los arcanos mayores. Bueno, un trabajo que me divierte. Yo creo que me divertí mucho empezando con esto y siguiendo con lo del tarot. Y también fue un camino de sanación, porque entre medio de estas cuestiones me enfermé y pude tener tiempo para producir. Entonces surgieron las figuras del tarot que me acompañaron durante un año. No nací en Santa Fe, nací en Videla, en el pleno campo, cerca de acá de San Justo, pero después ya viví en Santa Fe. Empecé a estudiar así, medio autodidacta, mejor yo no estudiaba, autodidacta, o iba a unos talleres medio que nos hacían hacer reproducciones de tarjetas, qué sé yo. Pero después ya entré a la escuela Mantovani, que tuve la suerte de tener los profesores fantásticos. Teníamos a Supisiche, Fertonani, Matías Molina, Fernández Navarro, Pavada de profesores, ¿no? Y cerámica Davianelli, que era un italiano que trabajaba muy bien también. Yo fui un tiempo en contraturno a hacer cerámica a la noche, pero me resultaba un poco sacrificado porque vivía lejos, tenía que ir a la noche, viste, la escuela quedaba un poco, era la escuela antigua de Cayo Urquiza. Bueno, así que tuvimos unos profesores buenísimos y terminé ahí con el título de profesor de, llamábamos, no sé, profesor de arte visual, profesor de pintura y dibujo. Pero después me entusiasmé con la cerámica. Casi prácticamente dejé la pintura. Empecé acá, cerámica teníamos también muy buenos ceramistas. Desgraciadamente ya ellos no están más. Eran, bueno, Ana Tosca, Eva Perma, empecé con Ana Tosca, hice con Eva Perma, con Petri Lazzarini, con el Negro Cerdá no mucho, pero éramos amigos, me hizo el horno en la escuela, ese horno que después no se pudo usar de leña, lo hicimos cuando estaba el vino Negro Cerdá. Entonces ya con la cerámica era otra cosa, otra actividad, y yo no tenía, daba clase, porque yo siempre trabajé, daba clases de adoratrices en el secundario, y algún tallercito a veces siempre tenía en casa, y me daba en algún rinconcito, no tenía taller, pero bueno, era en un rincón de la casa donde podía, hacía cerámica. Generalmente me gustaba mucho la terracota, por eso a veces iba a La Guardia, juntaba arcilla allá, que teníamos unos amigos.
También después usé la arcilla blanca, por supuesto. Ahí ya entonces empecé a hacer algunas muestras, a trabajar así un poco más en los murales, platos, figuras. Y bueno, y ahí llegué más o menos hasta ahí. Ahora a veces he hecho ahora como más bien cosas de tipo baldosas decoradas. Yo tengo un rancho en la costa, entonces me hice allá un montón de cositas para poner allá. He aprovechado también, por ejemplo, esas baldosas antiguas, unas tejas antiguas para hacer las figuras adentro. Yo trabajé mucho en la costa, siempre me trabajé en Rincón de maestra, y después, cuando ya tenía ese rancho, que por el arroyo Leyes, antes de llegar al puente, ahí hay una biblioteca muy linda, una biblioteca que tiene ayuda de las bibliotecas populares, y tienen un lindo salón. Como yo iba todos los sábados, así quedaba, traían unos chicos de un barrio muy humilde que hay por ahí adentro, venía un hombre que las traía, qué sé yo, y les dábamos cerámica, los chicos trabajaban, y estuve como 3 años. Después ya la dejé a una chica que era de la zona, que también daba clases, y bueno, era más joven, quédate vos. Así que eso lo hice en la costa. Y después, en esa época, ahí hay como un centro donde hacen reuniones así, como digamos, los emprendedores, llevan comida, hacen cosas así. Sí. Hicimos una muestra y pero quedaron lindísimas. Yo las piezas las puse así en unas mesas. Esa fue una de las últimas, o menos, que se hizo. Después he ido a La Guardia últimamente también, no a La Guardia, a Alto Verde. Una amiga, la Pizca Garrote, que tiene en la galería, ella iba allá los martes y daba, como si fuera, juntaba a los chicos a irme al lado de una capilla que había y les daba pintura, dibujo. Así que yo fui como un año y le enseñaba a los chicos a modelar. Claro. Porque siempre me gustó enseñar y me gustó la costa y los chicos de la costa y los personajes de allá. Sí, así que, buenísimo. Bueno, y ahora lo dedico acá nomás. Estoy viviendo en este momento en Santo Tomé, Santa Fe, y tengo mi taller que se llama Escarabajo. Hace más o menos 34, 35 años y hago cerámica. Comencé con el curso de magisterio de la Escuela de Arte, donde tenía distintos talleres, y el que más me atrajo fue el de cerámica. Lo que más me atrae es el dibujo sobre la cerámica, que lo hago con pigmentos bajo cubierta o técnicas de mayólica, pero es lo que más me atrae y en lo que más me especializo. De todas maneras también hago modelado a mano, haciendo piecitas escultóricas o con apéndices escultóricos. Y trabajo bastante también en utilitarios como para comercializar, pero mi especialidad, digamos, en lo que es una manifestación personal, es el modelado escultórico. Bueno, hace unos cuantos años Tusi Horn me invitó a ir a un encuentro de ceramistas, que era el ENACER, que se hizo en Resistencia, Chaco. Y a partir de ahí me enamoré de estos encuentros y trato de asistir a todos los que puedo. Creo que falté a 2 o 3 nada más hasta el día de hoy. Bueno, desde ese momento que conocí el ENACER, me convencí que lo más rico que podemos tener como formación es el contacto con otros ceramistas. El espíritu del ENACER, que es reunirse para compartir experiencias sin categorías, sin jerarquías, sino que todos en las mismas condiciones compartimos experiencias.
y así nos vamos enriqueciendo y vamos formándonos formándonos realmente. Creo que es lo mejor que me pasó en la vida y soy una defensora y una promotora de estos encuentros. Además, también asistí a muchos seminarios, a los simposios de Avellaneda y a todo curso que pueda ir, a los cursos de Guillermo Manié en la Tacuarita Azul, en Rojas. Creo que todos esos encuentros son los que nos enriquecen y nos forman realmente, nos actualizan. Eso me resulta una práctica como fundamental para todos los ceramistas. A raíz de eso, llegó un momento que quedé como delegada del ENASTER y trato de estar en todas las reuniones, de asistir a los encuentros un poco antes para ayudar a la gente que está organizando, porque así funciona, nos ayudamos unos a otros y ahora por fin, después de tantos años, logramos que la sede sea aquí en Santa Fe, así que estamos en este proyecto y muy entusiasmados. Soy Miguel Ángel Bonino, me considero un escultor ceramista porque mis formas, como ustedes las pueden apreciar, si tengo que hacer una vasija, tengo que hacer un pocillo, lo hago, no tengo ningún problema, porque lo sé hacer, pero me incliné por la escultura. Entonces, hay escultores que trabajan la piedra, escultores que trabajan el mármol, la madera, el hierro, el acrílico, y bueno, yo trabajo con arcilla. Escultor en arcilla. Ya lo estoy queriendo. Y a los 3 años yo iba a buscar, teníamos una laguna cerca de la casa, y ahí yo iba a buscar greda muy temprano en la mañana. Y con eso ya empezaba a preparar, ¿no es cierto? Hacía personajes, a lo mejor hacía una pareja, la esposa, el esposo, los hijos. Y mi padre se alegraba con todo eso. Yo le mostraba, ¿y quiénes son todos ellos? Y yo decía, y mirá, ¿pero qué? ¿Vinieron a visitarnos? Y yo, sí, vinieron. Ah, vinieron de visita, muy bien. Buen día, le decía, buen día. Divino todo eso, ¿no? Tengo los recuerdos hermosos. Yo del campo nunca me pude olvidar, porque era un lugar donde vivíamos que había árboles tan frondosos, y íbamos a la escuela en el campo. Entonces teníamos una maestra que nos hacía acostar en el piso boca arriba, y cuando había esas nubes enormes, ella nos hacía dibujar todo eso, que dibujáramos eso. Entonces, siempre ustedes van a ver la forma de mis esculturas que parecen árboles, justamente, y arriba es una nube. No es el follaje, es la nube con el tronco del árbol, que se posa. Es como que ahí la nube se posa sobre el tronco del árbol. Y después ya comencé los estudios, estudié en distintos liceos. Yo estudiaba en el Liceo de Suardi, provincia de Santa Fe. Después estuve en Ceres también, que había un liceo bastante grande ahí. Y después ya me vine a la Mantovani acá en Santa Fe. Y bueno, acá hice toda la carrera, hice los 4 años del ciclo básico que había en ese momento. Eran 4 años, era un ciclo básico. Entonces ahí lo que tenía eran pocas materias teóricas y muchísimos talleres. Terminé el 4º año y después comencé el magisterio para el nivel primario. Eran 3 años, ya el profesorado para nivel primario. Después seguí continuando 2 años más y culminé con el profesorado para la enseñanza media, o sea, para el secundario, ¿no? Bueno, y después ya me atrapó a mí la tercera dimensión, me atrapó el volumen. Bueno, ya comencé a trabajar
Eso ya lo hacía en la Mantovani, pero después acá ya comencé con, experiencias de mayor tamaño, como yo les comentaba antes, que por ejemplo la de los premios, las que están en Buenos Aires, tienen 2,46 m, una de 3 metros también, eso está en Buenos Aires. Yo trabajo con arcilla blanca, viste, arcilla que ya viene elaborada, que vos la compras en panes ya, porque hay arcilla negra, hay arcilla marrón, arcilla roja, o por ejemplo te vas a Oberá Misiones, viste que el suelo es rojizo, porque hay una gran presencia de óxido de hierro. Entonces, bueno, según con las arcillas, yo trabajo con la arcilla blanca para que se vean mejor los colores, porque son siempre mucho más nítidos. He trabajado con arcilla de colores y logré otra gama de colores que también es muy agradable, es muy agradable, pero más bien de colores pastel, lograba ese tipo de colores. Y las temperaturas que yo utilizo para las pastas de color van a 1120 grados centígrados, ¿sí? Porque a medida que asciende la temperatura del horno, se enriquece la paleta pictórica, porque los colores, las tonalidades, son mucho más saturadas, mucho más intensas. En cambio, si van a baja temperatura, por ejemplo 1040 grados, 1050 grados, sí, aparece una coloración, una paleta que no es desagradable, pero no es lo que yo buscaba y busco. Claro. Entonces, llevando a esa temperatura, que prácticamente casi es un grés de baja temperatura. No llega a ser el grés que va a 1190, el grés, ahí está, hay grés de 1200 grados también. Pero con 1120 grados yo obtengo una paleta muy rica. Trabajo todo por rollos, utilizando esto de la manera indígena, voy trabajando de esa manera. Y después, claro, voy pegando por dentro y por fuera. Y después con la sierrita o con alguna otra herramienta para la cerámica, comienzo a lijar, comienzo a quitar materia y ahí van apareciendo imágenes que uno ni se imagina. Aparecen siluetas humanas, aparecen formas de animales, aparecen paisajes, ¿no? Cosas muy extrañas que son muy interesantes. Porque justamente en la pasta yo acostumbro a colocarle chamote. Tengo el chamote fino, el chamote mediano y el chamote grueso. Hay otros elementos texturantes, como ser la perlita, que la perlita se consigue en Mendoza. Sí. Y después está la otra sustancia que es vermiculita. Eso lo utilizan también para las plantas, para el abono de las plantas. Eso también porque después se logran, uno ve en la pasta unos pequeños brillos, que parece como si fuera dorado a la hoja. Aparecen, pero son pequeñas áreas, muy chiquititas, pero aparecen. Entonces todo eso lográs una textura que le da más fortaleza a las paredes, fortalece mucho más la pared y lográs esa textura que vos cuando después colocamos nuestras manos, entonces vemos partes que son completamente lisas, totalmente pulidas y otras que son totalmente, ¿cómo te diría?, ásperas. Bueno, y ahí no termina porque cuando la pieza está cocida, primero trabajamos, dejamos secar, horneamos el bizcocho. Y después yo lo que tengo que me facilita una horneada, porque como no hago el esmalte, hago la pasta de color, entonces en una sola horneada yo consigo esa paleta. Entonces después, cuando la pieza está completamente fría, debajo de una canilla, con un balde con agua, con lija fina, lija al agua, entonces voy lijando, porque entonces las paredes después quedan como metalizadas. Nosotros palpamos, nosotros pasamos las manos y decimos, ¿por qué quedan como metalizadas? Porque en la pasta tiene un porcentaje que yo le agrego de fundente, fundente que son de baja temperatura. Entonces ese fundente vitrifica la pasta.
en menor o mayor cantidad. Entonces, si yo sigo elevando la temperatura del horno, va a haber mayor vitrificación. Pero también hay que tener cuidado, porque si hay mucho, ¿cómo te diría? Mucho vidrio en la pasta, eso funde y puede directamente destruir la pieza. Abrimos la puerta del horno y nos vamos a encontrar con una tortita en vez de una pieza. Eso me pasó muchas veces cuando yo recién iniciaba esto. Porque esto es mío, esto fue creado por mí. Bueno, tenemos que investigar también en la cerámica, en la escultura y en los esmaltes. Se necesitan años y años de experiencia para llegar a una perfección. Sí. Que a veces no logramos la perfección que queremos, pero bueno, nos acercamos. Porque el horno, como yo les comentaba antes, el horno puede hacer maravilla como puede hacer desastres. Porque a lo mejor con 5 grados de temperatura de diferencia, que a lo mejor en ese momento yo apagué 5 minutos antes el horno, o lo apagué 5 minutos después, y ahí ya hubo una transformación. 5 grados, que no es nada. Sin embargo, para la cerámica sí. Esa reacción físico-química que se produce en el horno, pareciera que esos 5 grados más o menos produce una reacción y produce un cambio. Tanto en la coloración, tanto en la textura, como en la resistencia de las paredes. Porque no me gustan los esmaltes comprados así porque son comerciales. Algunos que son muy bonitos, pero no dejan de ser comerciales. Es la cerámica industrial. Entonces yo prefiero, ¿no es cierto?, comprar las sustancias, armar el esmalte, hacerlo. Tenemos los morteros, hay que morterear mucho, cada sustancia, o eso lleva un tiempo también enorme. Y eso de los esmaltes yo estuve trabajando en Buenos Aires principalmente. Mi primera profesora, yo ya estaba en la Mantovani, pero me habían dado una beca, yo estaba en segundo año con Mireia Baglietto. Que Mireia Baglietto es lo más grande que yo pude conocer en Buenos Aires como ceramista. Ella ya no hace cerámica ahora, se hace la nube, todo lo nubesco, con telas, hace un montón de cosas. Pero fue una escultora y una ceramista única en Argentina. Ay, ¿cómo sabía? Porque realmente sabía. Estuve 3 años yo en el taller con ella, haciendo engobes, haciendo esmaltes, preparando. Bueno, después de ahí salí, me fui al taller de Leo Tavela, que ya Leo Tavela ya fallecido, ¿no? Era de Galvez, Leo Tavela. Pues se fue a vivir a San Francisco, después de San Francisco, Buenos Aires, y ya se radicó allí él. Fue maestro de maestro y le dio clase no sé cuántos. Yo lo tuve a él también, así que logré cosas extraordinarias. Y a través de eso pude lograr mis propios esmaltes. La enseñanza que ellos me dieron, yo luego pude aplicarla en mis propios esmaltes, en mis trabajos, en lo que yo quería. Tuve la suerte de encontrar en Buenos Aires los grandes artistas y que ellos me dieran clase. Como Lola Frexa en acuarela. ¿No? Pero siempre hay cosas nuevas que aparecen y bueno, y uno es como que a mí me atrapa. Soy un apasionado. Sí, se ve. Soy un apasionado, sí. Y yo siempre le digo a los alumnos, cuando ellos comienzan en mi taller o cuando estoy en la universidad o cualquier instituto, digo, ustedes tienen que tener en cuenta 3 principios, que es la base de todo. Si ustedes tienen en cuenta esos 3 principios, los respetan y los cumplen, y tienen un poco, como podríamos decir, de calidad en lo que pueden hacer ellos, directamente pueden llegar a ser grandes artistas. El primer principio es la constancia. Si yo no soy constante, comienzo un trabajo, hoy hago, mañana no hago nada, al día siguiente no, tengo que hacer diligencia, después lo hago, vuelvo, trabajo, ya no es lo mismo, porque va cambiando. En cambio yo tengo que tener disciplina en el taller, disciplina.
Eso es lo primero, la constancia. Y el segundo principio es el amor. Si yo no amo lo que estoy haciendo, no me sirve de nada. Porque bueno, puedo lograr algo muy bonito, que puede ser muy lindo, la gente dice, qué hermoso está, me gusta, qué lindos colores, me gusta esto, pero no hay amor. Entonces, cuando vos sentís realmente lo que haces, es decir, el contacto de la materia, el ser humano y la materia es una ida y vuelta. Y eso, si vos lo hacés realmente con todo ese amor, con todo ese empeño, con esa vehemencia, las cosas tienen que salir bien. Y el tercer principio es la pasión. Si yo no pongo pasión en mi obra, esa obra es muerta. El espíritu del artista está ahí en la obra. Dice que el genio no nace, se hace. Eso es lo que dicen. No sé si será verdad, que el genio se hace. Pero hay que trabajar sin descanso. Mañana, tarde y noche. Entonces cuando yo veo esa obra, a mí esa obra me conmueve. Pero nunca olvidar eso, los tres principios. Constancia, amor y pasión. Bueno, mi nombre es Tusi Horn, soy ceramista desde los 25 años, o sea que hace 36 años. Ceramista ya dedicada a pleno. Yo empecé a incursionar en la cerámica con Peti Lazzarini y fue como un torbellino, un volcán imparable. La pasión sobre este material y el modo de manipularlo y el misterio que tenía la transformación del material, fundamentalmente. Me gustaba mucho el proceso del horno, el cambio del material, todo eso me fascinó de entrada. Y después empecé a estudiar de manera un poco más rigurosa, más tecnológica, con Miguel Bonino. Y en un momento tuve la oportunidad de viajar a Europa, era un viaje teóricamente de ida y vuelta, y cuando yo empecé a ver lo que se podía aprender allá, me empecé a quedar más tiempo y mi formación plena, que tiene que ver con los aprendizajes que yo sigo utilizando, fue allá. A mí me había pasado que estaba preparando mi viaje y fui a Buenos Aires y encontré en una plaza una feria artesanal, y una persona que tenía un puesto en esa feria artesanal tenía un torno y él estaba torneando mientras su señora vendía. Y yo ver esa rueda girando y las manos de esa persona modelando de esa manera, para mí fue hipnótico. Cuando yo llego a Europa, veo que todo el mundo trabaja con torno. Empecé a buscar acá en Santa Fe quién me podía enseñar torno, y encontré un viejito que tenía una fábrica muy contra el río Salado en el Callejón de los Polacos. El señor se llamaba Esternak,
Y a partir de ahí empezó durante casi 6 meses una visita casi semanal, rogándole a este señor que me enseñara torno. Y él decía que lo había intentado, pero que las mujeres no aprendían. Y yo era tremendamente pesada. Él tenía así una especie de pasillo y en el fondo un galpón. Entonces yo empezaba a golpear en el pasillo y veía la cabecita que se asomaba y el señor que se volvía a esconder y no salía más. Y yo sabía que era muy audaz, porque empezaba a caminar por el pasillo y lo empezaba a llamar, Esternac, Esternac. Finalmente él se asomaba y me decía, ¿qué anda necesitando? Nada, venía a visitarlo y venía a preguntarle. Y bueno, el señor no quería charlar conmigo y se sentaba en el torno y mientras yo hablaba y le pedía que me enseñara, él torneaba. Y esa hipnosis que para mí tenía, yo ya dejaba de hablar y solamente lo miraba trabajar y me quedaba 1 hora. Y él torneaba, porque a esa altura a él no le había ido bien con la fábrica, y torneaba por encargo para otros ceramistas. Pero yo, esa magia de verlo a él torneando, era arrebatadora, realmente. Cuando yo llego a España veo que ahí sí se enseña torno, que no había ninguna dificultad para aprender torno. Y yo ya tenía a mi hijito, entonces yo viajaba unos meses, viajaba 6, 7 meses, estudiaba, trabajaba limpiando casas, lavando copas a la noche en los bares, trabajaba como podía y todo lo que ganaba era para pagarme el pasaje para venir a ver a mi hijo, estar unos meses con él y volver a España a volver a trabajar y estudiar. Hice eso 3 años. Y en esos 3 años me capacité en torno y me capacité en esmaltes y me capacité en alta temperatura, que en un momento me fascinó. Cuando yo llego a la Argentina, empiezo a trabajar definitivamente en cerámica y empieza el proyecto de un taller de cerámica y como un medio de vida. Y durante unos 10 años vivimos solamente de la producción del taller. Pero llegó Menem, llegaron los supermercados de tazas chinas y realmente fue imposible sostenerlo. Y ahí empiezo yo con mi actividad, fundamentalmente enseñando cursos de esmaltes y cursos de torno. Ahí me conocen en la Escuela Mantovani y se incorpora el torno como primero como un curso extracurricular, después Maricel encuentra la posibilidad de incorporarlo en la formación, siempre como curso extracurricular, pero le caen unas horas cátedra y ahí entro yo con esos cursos extracurriculares ya con horas cátedra. Y ahí yo me empiezo a vincular con la escuela, a la cual no había podido ir a estudiar por la carga horaria y todo eso, pero yo ya era grande, ya tenía tenía los chicos grandes, ya más mayores, y ahí hago el profesorado, que lo hice de grande, yo el profesorado lo hice grandota. Y cuando termino el profesorado, empiezo a escalafonar para tener materias y empiezo a tener, digamos, como una relación más formal con la escuela. Y ahí me vinculo con la educación formal, la educación académica, que también me encantó, porque la verdad que la educación institucionalizada en ese establecimiento tiene algo muy interesante, porque la verdad es que el arte y la educación transforman a las personas, sí. Pueden modificar la situación y el modo de pensar de las personas, y sobre todo en la Mantovani, en esa institución que para mí es maravillosa. Y ocurren cosas muy importantes ahí, ¿no? Muy importante para mí la Escuela Secundaria de Mantovani. Y ahí empiezo con ese otro mundo en el cual estoy inmersa hasta el día de la fecha, que realmente me moviliza muchísimo. Sí, y ahí, bueno, así que más o menos esa es mi historia.
talleres acá. Entonces yo abro la ventana. Cuando yo vine acá, cuando yo vine hace 30 años, ahí no había nada. Eso era campo, era el horizonte. Eso era maravilloso, con el horizonte ahí era divino. Bueno, después se construyó, pero igual, yo me siento acá. Y acá puede pasar la vida, por eso. Esto, acá. Hermoso. Vienen los perritos. Y te vas a otro mundo. Me voy a otro mundo, sí. El tiempo es otra cosa, ¿no? Sí. No me gusta el esmalte comercial comprado. Me gusta hacer el esmalte con todos los productos y que se funda sobre la pieza. Esto me gusta, mira. Estas irregularidades. Esto que hace que todos los materiales que van a conformar el esmalte, porque me gusta eso del torno y volar, pero después me gusta agarrar y mirar esto así y tenerlo, ¿viste? Me gusta esto que va a ser un mundo en el esmalte, y esto ocurre porque todos los minerales se fundieron acá. Que son pequeños mundos, ¿me entendés? Estos no son los que no fueron a Córdoba, ¿ves? ¿Ves? Cuando uno lo mira en realidad, empezás a encontrar todo ese mundo. Me gusta, qué sé yo, me gusta experimentar con los materiales. Eso me gusta, ver qué pasa con los materiales, claro. ¿Qué pasa cuando el material se funde? Y ahí me meto en un mundo chiquito, ¿ves? De todas esas cosas. Y la vajilla es una excusa para eso, ¿me entendés? La vajilla tiene esta cosa de que se hacen muchas piezas, entonces vos vas cambiando un poquito cada vez cada uno de los platos, y el que los compra los ve todos iguales. Claro. Pero yo voy encontrando ahí en ese mundo todas esas... Y por eso algunos salen mal, ¿ves? Porque también, yo sí voy... Mirá mirá, ¿ves cómo van apareciendo todos esos paisajes? A mí me gustan todos, te salió mal. A mí me gusta esto, me gusta toda esa cosa de que cada plato sea distinto, ¿ves? No hay dos iguales, son todos, cada uno tiene hermosos. Su mundo, su cosa. Bueno, tengo dos tipos de producciones, una que tiene que ver con un utilitario, con producción de utilitario, que es un material cocinado a 1150 grados de temperatura, entre 1130 y 1150. Este horno no va más de 1130. Y en aquel es necesario 1150 para llegar bien a temperatura, porque depende de cada horno y la medición que se hace. Y estos dos hornos los uso para esa producción utilitaria. Y después, para todo lo que es pieza grande, que las cocino a 1000 grados de temperatura, no más, las hago en estos hornos, en estos hornos de gas. Este es un horno que trabaja con estos dos quemadores, y este es otro que trabaja con esos dos quemadores. Y acá cocino a 1000 grados de temperatura. Este es para cosas anchas y este es para cosas finas, altas, porque voy poniendo las rodajas según necesito. ¿Ves? Estas rodajas, yo voy acumulando las rodajas. Claro. Según lo que voy necesitando. Acá tengo barro que juntamos de una construcción, que quedó como desecho de una construcción. Es el barro que se saca acá en el territorio a profundidad, 3-4 metros de profundidad. Y ese barro lo tengo en esta pileta desde entonces, hace 6-7 años más o menos lo juntamos, lo tengo con agua, y esto lo paso por una máquina hormigonera que lo voy licuando, licuando y lo cuelo. Lo dejo asentar y después lo seco. Después el barro filtrado lo colocamos acá en esta especie de pileta de ladrillo, y acá se va secando, en una semana más o menos se seca. Influye también el tiempo, si el tiempo está seco se seca enseguida, y si no demora un poco más. Y acá vamos retirando los pedazos y vamos poniendo acá abajo en las bolsas.
Ahí eso es todo barro ya preparado de distinto tipo, porque los barros van variando según el tipo de producción que voy a hacer. Sí. Me gusta hacer las piezas grandes. Ay, a mí subirme al torno con un pedazote tote de barro y poder manejar ese material sigue siendo un desafío que no sé, me saca del mundo. Pero eso ya es otra cosa. Claro. A mí no me importa que la vasija se haya roto, se hace de nuevo. Y lo interesante es hacerla para mí. El vuelo, el viaje es hacerla. Eso es algo que me moviliza mucho.